Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope porque hoy tenemos un vídeo que está que arde. Sí, señoras y señores, lo que han leído es verdad, Kerem explota. Y no estamos hablando de efectos especiales ni de una bomba, aunque la bomba mediática que ha generado esto es bastante parecida. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo el drama, la polémica y por supuesto, esa reacción viral que ha incendiado las redes sociales y tiene a todo el mundo hablando. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, noticias frescas y análisis profundos sobre tus celebridades favoritas. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido de nuevo. Sabes que tu apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a hablar de una situación que involucra a Kerem Bürsin, el guapísimo actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con su papel en Love is in the Air, y a Hande Erçel, la talentosísima actriz que también protagonizó esa exitosa serie y que, además, fue su pareja en la vida real. Su relación, como ya saben, fue un cuento de hadas para muchos, pero como todos los cuentos de hadas, a veces terminan. Y su ruptura, aunque ya ha pasado un tiempo, sigue generando titulares y comentarios. La pregunta del millón es, ¿qué fue lo que hizo que Kerem explotara? ¿Qué evento desató esta reacción que se ha vuelto viral? Pues agárrense fuerte porque la historia tiene varias capas, muchos personajes secundarios y un trasfondo que revela mucho sobre la presión mediática y las expectativas del público. Primero hay que poner un poco de contexto. Desde su separación, tanto Kerem como Hande han sido objeto de constantes especulaciones sobre sus vidas amorosas. Hande especialmente ha estado en el ojo del huracán con rumores sobre diferentes relaciones, incluyendo su reciente vínculo con Hakan Sabank, un empresario turco. Kerem por su parte ha mantenido un perfil un poco más bajo en este aspecto, aunque también ha sido vinculado sentimentalmente con otras figuras del mundo del espectáculo. Ambos han intentado a su manera, seguir adelante, construir sus carreras y encontrar la felicidad. Pero como suele suceder, la sombra de Anker es larga y persistente. La popularidad de Love is in the Air trascendió fronteras, creando una legión de fans que no solo se enamoraron de la historia de amor en la pantalla, sino que también idealizaron la relación entre sus protagonistas. La química entre Kerem y Hande era innegable, y muchos creyeron que su amor era real y eterno. Incluso después de su ruptura, una parte importante de sus seguidores se aferró a la esperanza de una reconciliación, analizando cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada gesto en busca de señales de un posible reencuentro. Esta idealización, sin duda, añadió una capa extra de presión a ambos actores. Ahora, ¿dónde entra la famosa explosión? Resulta que recientemente se filtraron unas fotos de Hande y Hakan juntos, disfrutando de unas vacaciones en un destino paradisíaco. Las fotos, como era de esperarse, se viralizaron rápidamente y generaron una ola de comentarios en redes sociales. Las imágenes los mostraban relajados, sonrientes, disfrutando del sol y del mar. Eran fotos de una pareja normal, disfrutando de su tiempo libre. Pero en el contexto de la fama y la especulación constante, esas imágenes se convirtieron en munición para la maquinaria del chisme. Mucha gente felicitaba a Hande por su nueva relación, deseándole felicidad y apoyo. Otros expresaban su tristeza por el fin de Anker, recordando los momentos felices que compartieron y lamentando la pérdida de esa conexión. Y algunos, los más extremistas, incluso criticaban a Hande por supuestamente olvidar a Kerem, acusándola de ser infiel a la memoria de su relación y de no respetar los sentimientos de sus fans. Estos comentarios, a menudo crueles y desconsiderados, son una muestra de la toxicidad que puede generar la idealización de las relaciones de las celebridades. Hasta aquí, todo dentro de lo normal en el mundo del espectáculo. Al menos normal según los estándares retorcidos del mundo del chisme y la farándula. Sin embargo, lo que desató la tormenta fue un comentario que Kerem hizo durante una entrevista. Esta entrevista, en particular, era parte de una gira promocional para un nuevo proyecto de Kerem, una serie de televisión que lo tenía muy entusiasmado. Sin embargo, como suele suceder, el periodista, en lugar de centrarse en su trabajo, optó por sacar a relucir el tema de Hande. Un periodista le preguntó directamente sobre las fotos de Hande y Hakan, esperando quizás una respuesta diplomática, una evasiva o incluso una declaración de apoyo a su expareja.
Pero Kerem, aparentemente cansado de la constante comparación, de las preguntas recurrentes sobre su ex relación y, quizás, también sintiendo la presión de las expectativas del público, respondió de una manera que muchos consideraron explosiva. Su paciencia aparentemente llegó a su límite. No voy a repetir exactamente lo que dijo Kerem, porque algunas palabras fueron bastante fuertes y no queremos generar más polémica. Pero básicamente expresó su frustración por el hecho de que se le siga preguntando sobre la vida personal de Hande, dejando claro que él no tiene nada que ver con sus decisiones y que le parece injusto que se le siga vinculando con ella. También mencionó algo sobre el respeto a la privacidad, la necesidad de seguir adelante y, en un tono más vehemente, la importancia de que la gente dejara de vivir en el pasado. Este comentario, como pueden imaginar, se viralizó de inmediato. Los fans de Kerem lo defendieron, argumentando que tenía derecho a expresar su hartazgo ante la constante intromisión en su vida privada. Muchos de ellos señalaron que Kerem siempre ha sido respetuoso y discreto, y que la insistencia de los medios y del público en relacionarlo con Hande era injusta e irrespetuosa. Otros, sin embargo, lo criticaron diciendo que su reacción fue inmadura e innecesaria, y que debió haber mantenido la compostura, ofreciendo una respuesta más diplomática. Incluso hubo quienes lo acusaron de estar celoso de la nueva relación de Hande, interpretando su frustración como una señal de resentimiento o de arrepentimiento por la ruptura. Pero la cosa no terminó ahí. Después del comentario de Kerem, Hande publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a su expareja. En el mensaje, Hande hablaba sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás, de no juzgar a las personas por sus elecciones y de defender la libertad de cada individuo para construir su propia felicidad. No mencionó directamente a Kerem, ni hizo referencia explícita a las fotos o a la entrevista, pero la coincidencia temporal y el tono del mensaje hicieron que muchos pensaran que iba dirigido a él, como una forma de defender su derecho a seguir adelante y a no ser juzgada por sus decisiones. Esta indirecta de Hande, por supuesto, también generó un nuevo debate en redes sociales. Algunos apoyaron a Hande diciendo que tenía razón al defender su privacidad y su derecho a ser feliz, y que Kerem había sido injusto al criticarla públicamente. Otros, en cambio, la acusaron de querer victimizarse, de provocar a Kerem y de alimentar el drama para generar atención mediática. La situación se convirtió en una especie de juego de dimes y diretes, donde cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada gesto era analizado minuciosamente en busca de significados ocultos y mensajes subliminales. En resumen, lo que comenzó como unas simples fotos de Hande con su nueva pareja, se convirtió en una batalla campal en redes sociales, con Kerem en el centro de la polémica por su supuesta explosión. Y como suele suceder en estos casos, la verdad absoluta es difícil de encontrar. Cada persona tiene su propia perspectiva y su propia interpretación de los hechos, influenciada por sus propias experiencias, sus propias expectativas y sus propios prejuicios. Lo que sí podemos afirmar es que este incidente ha puesto de manifiesto la presión que sufren las celebridades por parte de los medios y del público, y la dificultad que tienen para mantener su vida privada alejada de los focos. También nos recuerda que aunque nos guste seguir la vida de nuestros ídolos, es importante respetar sus decisiones y su privacidad, y que no tenemos derecho a juzgarlos o a imponerles nuestras propias expectativas. Al final del día, son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propias luchas y sus propios deseos de ser felices. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem tenía derecho a expresar su frustración, que debió haber mantenido la compostura? ¿Piensan que Hande le respondió indirectamente? ¿Quién creen que tiene la razón en este drama? ¿Creen que la presión mediática y las expectativas de los fans influyeron en la reacción de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo porque me encantaría saber su opinión. Queremos saber qué piensan ustedes sobre este culebrón turco que nos tiene a todos al borde del asiento. En conclusión, la explosión de Kerem ante las preguntas sobre Hande ha desatado una tormenta mediática que ha puesto de manifiesto la presión que sufren las celebridades y la dificultad de mantener la privacidad. Las fotos de Hande con su nueva pareja, la reacción de Kerem y el supuesto mensaje indirecto de Hande han generado un intenso debate en redes sociales, mostrando las diferentes perspectivas y opiniones sobre este drama. Este incidente nos recuerda la importancia de la empatía, el respeto y la consideración al juzgar la vida de los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y el salseo.
No olviden dejar su comentario con su opinión sobre todo este drama. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, chismes y mucho más. Hasta la próxima. Recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo.